Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos un like ahí, la campanita, púchenle. Gracias por su apoyo, gente bonita que nos ha estado apoyando para llegar a más personas y a las demás redes sociales para apoyar aquí con un granito de arena. Vámonos con las preguntas y respuestas. Terminó el secretario de Relaciones Exteriores y la logística de la Sedena. Compañero, compañera, compañero. A ver si se... Adelante. Ahí. Contigo, ¿sí? Sí, ahí tú ya tienes el micrófono, ¿sí? Con el muchacho. ¿O no pediste? ¿Sí pediste la palabra? Adelante. Presidente, buenos días, secretarios, subsecretario. Manuel López de Sol Quintana Roo, Sol Yucatán y La Opinión de México. Presidente, tenemos información de que en Quintana Roo y en Yucatán hay por lo menos 42 organizaciones civiles que se oponen a la construcción del Tren Maya, con el pretexto de defender el medio ambiente y la fauna. Sin embargo, hemos detectado que se trata de una serie de políticos y empresarios que están defendiendo donativos millonarios. Me voy a permitir presentarle a 4 de los empresarios involucrados. El primero es Ernesto Zedillo, hijo del expresidente, Romárico Arroyo Marroquín, exsecretario de Agricultura de Ernesto Zedillo, Eduardo Solís Precia, dueño de la empresa ABC y quien recientemente fue vinculado a proceso por los delitos de robo, despojo y delitos en materia ambiental. Y el cuarto, Eduardo Albor Villanueva, director de Dolphin Discovery, un empresario quintanarroense que ha tratado de evadir al fisco mexicano llevando su dinero a paraísos fiscales en las Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana y Belice. A todo esto, la primera pregunta sería si usted o parte del gobierno mexicano está enterado que todas estas empresas han solicitado manifestaciones de impacto ambiental para construir parques temáticos y centros turísticos que han acabado con la selva del sureste mexicano. La segunda, que va de la mano, ¿usted considera prudente abrir una investigación respecto a cómo se han adjudicado grandes extensiones de selva y costas todos estos empresarios para crear desarrollos inmobiliarios? Bueno, estamos evitando ya el saqueo no solo del sureste, sino en el país en general. Yo creo que la principal misión de este gobierno es desterrar la corrupción, acabar con el saqueo. Desde la campaña lo decía, en los actos. Hablaba yo de que si me preguntaban cuál era nuestro plan y me pedían que yo lo expusiera de manera breve, aún cuando no hablo de corrido, que yo lo dijera en 2 segundos, decía yo, y parado en un solo pie, decía yo, acabar con la corrupción. Ese es el plan. Y por eso, pues, se vuelven ambientalistas y feministas y defensores de derechos humanos, todo lo cual omitían cuando de verdad desde el Estado se promovía la destrucción del territorio, la violación de los derechos humanos, el machismo, todo
lo que ahora supuestamente defienden estos falsarios, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir adelante. En lo del Tren Maya es muy claro que la gente apoya esta obra, que es en beneficio del sureste, una de las regiones más abandonadas del país. Es muy sencillo de explicar. Durante el periodo neoliberal creció el norte, (4% en promedio), del centro 2% en promedio, del sur sureste 0%. En más de 30 años se dedicaron a sacarles las riquezas a los estados del sur y del sureste, sobre todo el petróleo. Durante todo el periodo neoliberal, de los ingresos petroleros se integraba el presupuesto nacional. De cada peso, 40 centavos del presupuesto provenían del petróleo, de Campeche, de Tabasco, de Chiapas, y no se les regresaba nada. Se abandonó el sureste. Ahora es distinto. No se está abandonando el norte, no se está abandonando el centro, se está impulsando el sur para que el desarrollo sea horizontal y alcance a todos. Pero los corruptos, porque no hay otra palabra más clara, lo que quieren es mantener el mismo régimen y están queriendo, hablando en términos de trenes, descarrilarnos, pero no van a poder. Se planea investigar las concesiones que hasta el momento tienen con la... O sea, en municipios como Solidaridad y en Felipe Carrillo Puerto tienen desarrollos inmobiliarios que están destruyendo parte de la selva y el subsuelo y todo lo demás, pero sí, las siguen teniendo vigentes. Sí, no se va a realizar nada. Toda esa región fue tomada. Yo les comentaba de que Quintana Roo tiene que ver con una decisión de Porfirio Díaz para entregar grandes extensiones de tierras a sus allegados. Quintana Roo pertenecía, el territorio, a Yucatán, y con Porfirio Díaz se creó un nuevo territorio con las tierras de Yucatán. No dijeron nada los hacendados yucatecos porque ellos estaban siendo beneficiados con el auge del Enequén, y Porfirio Díaz les permitía tener esclavos. Y por eso fue el progreso de Yucatán. Ese es el origen de el Paseo Montejo, de las casas muy lujosas del Paseo Montejo.
eran de hacendados. De ahí viene lo de la casta divina de Yucatán. Entonces, pues no les interesaba que la mitad del estado de Yucatán pasara a formar parte del territorio de Quintana Roo, porque además no estaba habitado o estaba habitado por comunidades mayas y no era mucha la población. Entonces, un hijo de Bernardo Reyes, un hermano del gran escritor Alfonso Reyes, tenía una gran extensión allá en Quintana Roo, entregada por Porfirio Díaz. Y ya también di a conocer de que la isla de Cozumel fue entregada al hermano del maestro Justo Sierra. Entonces, así se entregó. Pero era inhóspito, era malsano el clima. Se convirtió en prisión y allá llevaban a los opositores al régimen porfirista. Allá fueron, ya lo he explicado en varias ocasiones, los líderes de la huelga de Río Blanco, los llevaron presos y el que llegaba allá pues ya no salía por las enfermedades y por el maltrato y la violencia. Allá hubo exterminio de indígenas, allá se fueron a formar los militares más represores, allá estuvo Victoriano Huerta, allá obtuvo el primer nivel, el primer grado como general. Los condecoraban por participar en las llamadas guerras contra los mayas y contra los yaquis. Entonces, de repente pasó como lo de la selva lacandona, después que las llamadas monterías, que eran campamentos manejados por grandes comerciantes extranjeros, se dedicaban al corte de la madera, de la caoba, y sacaron muchísima madera, miles de trozas de madera, por el río Usumacinta hasta la costa. Y ahí, en frontera, en las costas del Golfo, embarcaban toda esa madera a Nueva York, a Europa, porque estamos hablando de madera preciosa. Además, acuérdense de la rebelión de los colgados de Bruno Traven, un árbol de caoba no alcanza uno a abrazarlo, pero lleva su desarrollo 40, 50, 100 años. Entonces, había también esclavitud en las monterías, el famoso enganche. Se llevaban gente engañada a las monterías que les iban a pagar bien y ya no podían salir.
Entonces, la lacandona, después de la revolución, como Quintana Roo, se quedan sin actividad. Todo lo que tenía de auge el río Sumacinta, la parte alta de Chiapas, límites con Guatemala, que era como la gran avenida para el traslado de madera, para las comunicaciones, con grandes embarcaciones hechas de esos árboles ahuecados, eran las canoas, cayucos. Entonces todo eso se abandona. Pasa lo mismo en Quintana Roo y de repente viene un auge nuevo. En el caso de la lacandona, hablaba yo de que va repoblándose de nuevo la selva, van creciendo de nuevo los árboles de caoba y viene otro plan para desmonte, para tala de caoba, y es cuando se creó una empresa en Palenque que se llamaba Triplay de Palenque, y sacaban de los árboles el triplay. Eso en los años 70. Casi al mismo tiempo empieza el auge en Quintana Roo, el auge turístico. Y bueno, los primeros que se benefician pues son los políticos y la gente allegada al poder, se quedan con grandes extensiones. Inclusive donde están los centros turísticos más importantes de la Riviera Maya eran fideicomisos públicos y se fueron convirtiendo en propiedad privada. Todo esto en el periodo neoliberal. Y cuando se conoce la zona, pues sabe uno lo que sucedió, lo que tú estás planteando. No es un secreto. Se sabe, por ejemplo, que un banquero famoso, Roberto Hernández, que era el principal accionista de Banamex y que fue el que le recomendó a Vicente Fox a Francisco Gil Díaz como secretario de Hacienda, porque Gil Díaz, después de ser subsecretario de Salinas, de Hacienda, pasó a trabajar como es la costumbre, que por cierto ayer la Suprema Corte resolvió de que sí pueden seguirlo haciendo. Como era la costumbre, después de ser subsecretario de Hacienda, se va a trabajar con Roberto Hernández, Gil Díaz. Luego gana Fox y Roberto Hernández lo recomienda para que actuara como secretario de Hacienda. Y siendo secretario de Hacienda es cuando se vende Banamex. Roberto Hernández y otros socios venden Banamex
en 12,000 millones de dólares y no pagaron ni un centavo de impuestos. Bueno, el señor Roberto Hernández no lo culpo de nada, porque así era. Nada más lo digo por los jóvenes, porque esto no se sabe. El señor Roberto Hernández pues simpatizaba con Fox, y cuando gana Fox, ya como presidente electo, Roberto Hernández le presta su casa, que es una isla en Quintana Roo, la isla de Pájaros, cerca de Tulum, que tiene pista de aterrizaje y es pues un paraíso. Allá se la pasó Fox. Entonces, todo eso es lo que ha sucedido en Quintana Roo, pero el colmo es que estos señores ahora se oponen, no todos, desde luego, no hay que generalizar, incluso no creo que Roberto Hernández se oponga. No, por lo menos en esos 42 empresarios no está. Pero hay otros que sí. Y echan a andar estas campañas con artistas que yo también pienso que muchos artistas ni siquiera sabían. Creo que algunos fueron usados. Nosotros vamos a continuar con el plan porque estamos cuidando el medio ambiente, siempre lo vamos a hacer, y pues debe de tenerse en cuenta de que México, nuestro país, por primera vez en la historia, tiene un programa de reforestación que es el más importante del mundo. Estamos destinando 1.600 millones de dólares al año. Esto no lo están haciendo en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Francia, ni en China, ni en Rusia, ni en ninguna parte. Sembrar más de 1 millón de hectáreas y sembrar caobas y cedros. Solo en los 5 estados del sureste por donde pasa el Tren Maya, más de 400,000 hectáreas. Chiapas 200,000. Pero en las zonas más cercanas al tren, en total 200,000 hectáreas. Estuve el fin de semana en Espujil. Ahí hay, en la región de Espujil, que es el municipio de Calakmul, como 6,000 sembradores que están recibiendo mes con mes un jornal para que cultiven, para que siembren sus parcelas, sus pequeñas propiedades.
Pero eso muchos no lo saben. Y pues otros no quieren escuchar nada de eso, les molesta. Pero bueno, ofrecemos disculpas porque vamos a seguir informando. Por último, ¿tiene algún mensaje para estos 42 empresarios que pretenden que se construya el Tren Maya y se inaugure en diciembre de 2023? ¿Los que no quieren, dices? Sí, los 42 que están. Bueno, que es una obra importante y que va a concluirse en diciembre del año próximo. Fíjense, de toda la experiencia, ¿no?, que se produce cuando se trabaja en campo y en beneficio de la gente. ¿Dónde creen ustedes que tenemos más obstáculos para conseguir el derecho de vía? Cuando estamos más cerca de las ciudades, cuando ya no son campesinos, ejidatarios ni pequeños propietarios, cuando ya son empresas inmobiliarias. Algunos, cuando se enteraron de que iba a pasar el Tren Maya, empezaron a comprar terrenos. Y ahora que se están definiendo los trazos, algunos le fallaron porque no va a pasar por ahí, y otros lo que quieren es atracar, robar. No quieren, por ejemplo, aceptar los avalúos. Y se amparan porque quieren hacer su agosto. Así no actúa un campesino. Fíjense la importancia de la moral en la gente humilde. La ambición al dinero, cómo trastorna, obnubila a la gente. Afortunadamente, que eso también debe saberse, la mayor parte del tren se construyó sobre la antigua vía del ferrocarril del sureste. Si todo hubiese sido un trazo nuevo, no salimos. Pero ya puedo decir hoy que debemos de tener pendiente de liberación del derecho de vía de los 1.500 kilómetros, como 30 hectáreas, como 30 kilómetros, como un 2%. Ya está, todo liberado. Y muchas gracias de todo corazón a las comunidades, a los ejidos. Y ojalá y recapaciten los que están pensando que van a ponernos contra la pared,
que como faltan esos pequeños tramos, nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden. Que no se hagan ilusiones, porque antes no se recurría a la expropiación pública, porque para el neoliberal era un sacrilegio poner por delante el interés público. Para nosotros no. Por encima del interés particular o de grupo está el interés general, el interés de la nación, el interés público. Exactamente. Entonces nos vamos a procedimientos legales y también algunos piensan, como les falta poco tiempo y como estos juicios los hacen muy largos con tácticas dilatorias de abogados huizacheros, piensan que va a ser indispensable el que nos dobleguemos. Pues no, porque aquí vamos a estar pidiéndole al Poder Judicial que resuelvan pronto y que actúen, que la justicia tiene que ser pronta, expedita. Entonces, todo esto es lo relacionado con el Tren Maya y sí, pues son intereses, pues hay dinero para promover estos grupos. Algunos son de verdad ambientalistas, no tienen toda la información, otros sí son oportunistas y otros más son mercenarios que les pagan. Y no solo son ambientalistas, ¿no? Son de medios de comunicación y gente sin escrúpulos morales de ninguna índole. Pero vamos adelante, ¿no? Entonces, allá vamos con la compañera, con las dos compañeras. Hola, buen día.